La pastelería favorita de mi familia está en una esquina de un pasadizo junto a un callejón del casco antiguo de la ciudad. En las vitrinas se exponen unos tentadores pasteles de colores llamativos, tartas pomposas y extravagantes y una gran variedad de dulces y chocolates. Pero los que más llaman la atención son esas tartas altas de bizcochos esponjosos y crema, nata o chocolate, y tienen una decoración de orfebrería gastronómica, altamente recomendables para la salud. Muchos de estos dulces se hacen con levadura, para que fermente y suba la masa y su aspecto y esponjosidad sea mejor al ojo y al paladar de los más sibaritas. Como todas las hermanas aquí presentes conocen muy bien. Y qué ricos están, ¿no? Pero también sabemos que hay otros dulces o panes que sin tener levadura, sin ser tan llamativos, están deliciosos e incluso más sabrosos. Y sobre todo son mejores para la salud y se digieren mejor. Así que todos estamos enfrentados a comidas que nos llaman la atención, pero no son recomendables, y otras menos llamativas, más sencillas, pero más sanas e igualmente deliciosas. Ahora que vienen los días de Navidad y Adviento, este es el primer domingo de Adviento de los 3 que hay antes de Navidad, seguro que todos vamos a tener esta lucha con las potestades de los dulces, pasteles con levadura, de la cual voy a hablarles con más profundidad. El texto que vamos a leer está en Mateo 16, que vamos a ir a las Escrituras, y en ellas, en Mateo 16, versículos 5 al 12, dice así el Señor: Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: Esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La levadura de los fariseos. Te damos gracias, Señor, en este día ponemos nuestra mente y nuestro corazón en tus manos para que tú nos enseñes tu palabra con la fuerza de tu Santo Espíritu, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y pedimos por estos días de Navidad en medio de la pandemia. Amén. Jesús habla a los discípulos de la levadura de los fariseos, después de haber alimentado a 5.000 y luego a 4.000. Aquí Jesús se había ido a la región de Magdala, y cuando vinieron sus discípulos, se dieron cuenta de que se habían olvidado de traer pan, por lo que interpretaron que Jesús se refería al pan cuando les habló de la levadura. Ellos no habían estado presentes en la discusión con los escribas y fariseos que vinieron a pedirle señal. Cuando Jesús les explica que no es por el pan, pues ya había hecho los milagros de la multiplicación del pan, se dieron cuenta de que lo que Jesús les quería enseñar era a evitar la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Los primeros creían en la vida después de la muerte y en los ángeles, los segundos no. Pero los dos grupos eran hipócritas, la mayoría de ellos. Buscaban la gloria de los hombres, decían y no hacían. Lo que envuelve el contexto de esta historia es que, como hemos visto, Jesús y sus discípulos venían de haber visto ya unos milagros que el Señor había hecho, en los cuales había alimentado a 5.000 y luego a 4.000. Jesús venía de haber sanado a muchos enfermos en Genesaret y en otros lugares.
y ahora se encuentra ante los fariseos y saduceos que demandan de él una señal para ver si era el Mesías o no y para tentarle. Y conociendo Jesús sus corazones, se negó y los dejó. Les llamó generación mala y adúltera, que sabía distinguir el clima, pero no el tiempo profético del Mesías, y les dejó diciendo que esa generación solo se le podía dar la señal de Jonás, para que se arrepintiesen. Luego Pedro recibiría la revelación de la confesión sobre Jesús, que era el Hijo del Dios viviente. Vino después la transfiguración y le seguiría el camino hacia la cruz. La hipocresía nos advierte de la fe falsa. Esta es la idea que nos transmite este texto. Es como una luz roja en la gente, pero solo miran egoístamente por ellos mismos. Así que es una luz roja en la gente. Identificamos cuando vemos hipocresía en la gente, sobre todo en los cristianos, hay detrás una fe falsa. Todos sabemos que la levadura sirve para inflar el pan. Y los pasteles, esos que están tan ricos y engordan tanto. El Señor también sabía que el pan más rico al ojo era el que tenía levadura, y advirtió a los apóstoles de dejar la levadura de los fariseos, usando una parábola para llamar su atención. Al principio ellos no entendieron que el Señor no se refería al pan, sino a un ingrediente que lo hace elevado, pomposo, llamativo, aparentemente más rico. Pero él se refería a la hipocresía, a la doctrina falsa de los fariseos, lo cual tuvo que explicarles, como hemos leído en el texto de Mateo. Si miramos atrás en la historia, los panes sin levadura han sido de gran relevancia. En las ofrendas no se podía usar con levadura, en Éxodo 7:13, 23 al 17. La levadura es un agente de corrupción y simboliza doctrinas perniciosas, como leemos en el diccionario bíblico Vila Esquain en la página 666, que a algunos les llamará la atención. La ausencia de levadura simboliza la pureza. La fiesta de los panes sin levadura, en Éxodo 12:15, el pan ácimo, que viene de la palabra cime, en la semana de la Pascua, se recordaba la salida de Egipto, comiendo panes sin levaduras y hierbas amargas. La palabra para separar o santificar el pan podría ser la misma que el texto usa para fariseo, que viene del griego farisaios, que significa separar o apartar. Así que los fariseos eran los que eran separados, los que se santificaban, supuestamente. Muy curioso que ellos, los que debían ser santos, separados, eran hipócritas y leudados en sus doctrinas, porque la mezclaban con las tradiciones y los mandamientos de hombres. Esto no quiere decir que no se pueda comer pan con levadura, ni hacer ricos pasteles, pero no abusen. Pero ya el Señor en la parábola de la levadura dice que el reino de los cielos es como la levadura que una mujer escondió en 3 medidas de harina y esperó hasta que todo fermentó. El reino de Dios crece y no se puede parar hasta que sea instaurado en la segunda venida de Jesucristo, pero lamentablemente estará siendo corrompido hasta su venida, en una apostasía creciente hasta la corrupción total, como dice también el apóstol Pablo en 1 Corintios 5, 6, 8, que vamos a leer. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice así: No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.
Hay dos interpretaciones a este pasaje. Una ve el reino de los cielos creciendo como la levadura, hasta el final llenándolo todo. La otra ve la levadura corrompiendo el reino de los cielos, en este caso la obra cristiana, hasta el final, del mismo modo que la parábola de la cizaña, que crece junto al trigo hasta la siega, hasta que vuelva Jesucristo. Yo creo que las dos son correctas y van juntas. Tanto el reino de los cielos lo llena todo con el Evangelio y las buenas obras hasta el final, y también la hipocresía y las falsas doctrinas estarán, como la cizaña, hasta la siega, en una creciente apostasía, como vemos, en aumento en los últimos días, mientras los misioneros llenan con el Evangelio todo el mundo, en todos los idiomas y lenguas. El propio Jesús cerraría su clase magistral sobre lo que quería enseñarles a sus discípulos y a la gente sobre los escribas y fariseos más adelante en Mateo 23, casi el capítulo entero que podíamos resumir en cómo Jesús dice que los escribas y fariseos se sientan en la cátedra de Moisés y dicen, pero no hacen. Esto es hipocresía. Ponen cargas pesadas sobre los hombres y ellos ni las tocan. Falsas doctrinas. Y hacen todas sus obras para ser vistos y alabados en público. Quieren que les llamen rabí, rabí, maestro, sentarse en los primeros asientos en las sinagogas. Y cierran el reino de los cielos, no dejando entrar ni entrando ellos. Guías ciegos, que diezmáis la menta y el eneldo, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y así los acusaba de seguir las tradiciones de sus padres en contra de la voluntad de Dios. Les era más importante formar parte de su exclusivo grupo de apartado fariseo que agradar a Dios. No debemos ser como ellos en la iglesia, sino vivir para la gloria de Dios y que Él vea nuestras obras, no buscando la gloria de los hombres. Me gustaría concluir este mensaje, que he comenzado con los dulces de la pastelería, los que son más llamativos y nos gustan más, aunque debemos ponerle límites por nuestra salud. Del mismo modo, las falsas doctrinas de algunos líderes que se podrían comparar con escribas, fariseos y saduceos son peligrosas para la salud espiritual, porque proceden del diablo para engañar. Sabemos de falsos evangelios, como el de la prosperidad económica, o de los supuestos apóstoles que desatan el poder de Dios y otros engaños parecidos. Pero podemos decir, Señor, tú eres el pan vivo que descendió del cielo, sin duda el pan más delicioso para nuestra alma. El pan limpio, sin levadura, honorable, sin hipocresía, la palabra de Dios, Cristo vivo en la Santa Cena, cada semana en nuestras vidas. Mateo 26, 17. Siendo la primera de aquellas semanas, la semana de los panes sin levadura, la Pascua antes de la cruz de Cristo. La sana doctrina, el alimento espiritual no adulterado, una bendición para el paladar de nuestro espíritu. El Señor es el pan nuestro de cada día. Lucas 11:3, el Padre nuestro. Y el pan sin levadura de la Santa Cena. Y todo este texto, toda esta enseñanza de nuestro Señor nos presenta un desafío. Presenta un desafío a la Iglesia, a cada uno de nosotros. El Señor nos ha provisto de una herramienta para detectar la fe falsa y las doctrinas falsas, la hipocresía. Por tanto, ¿cómo vamos a tratar con aquellos que son hipócritas? Es cuestión que tenemos que aprender. ¿Cómo evitaremos nuestra propia gloria cuando somos maestros de la palabra, ancianos de la Iglesia o reconocidos entre los demás hermanos? Rechacemos las falsas doctrinas y sigamos la verdad de la Biblia. No nos pase como a ellos que decían y no hacían. Digamos y hagamos. Jesús dice que el mayor sea el servidor de los demás. Y él sí dejó un ejemplo, el cual nosotros debemos seguir. A esto mismo vino Jesús, a servir y a dar su vida por nosotros. Aquel niño de la Navidad era el pan vivo que descendía del cielo, el pan espiritual,
el pan de la verdad y la vida. Bendito sea su nombre y que el Señor os bendiga.